Buenas tardes, hermanos. Siéntese un momento, tome su Biblia rápidamente y vamos a ir a el segundo libro del profeta Samuel, que aunque es el segundo libro de Samuel, ya Samuel no tiene nada que ver ahí, puesto que Samuel ya termina en el primer libro. Y estaba orando al Señor, hermanos, acerca de este segundo libro de Samuel. Y obviamente este segundo libro trata de la vida de David, del rey David. Pero algunos escritores dicen, o historiadores dicen, que es probable que lo haya escrito el profeta Natán, que de alguna manera fue instruido por Samuel. Y en honor a Samuel, que era su maestro, pues le puso, o se llamó el segundo libro de Samuel. Pero obviamente Samuel ya no está ahí en la escena. Y narra la historia de los hechos y las batallas, virtudes y contratiempos del rey David. Segunda de Samuel. Le preguntaba al Señor, hermanos, qué es lo que necesitamos aprender en este segundo libro, qué es lo que Dios quería mostrar. Y obviamente, hermanos, no es que se centre en la vida de David. Creo que el segundo libro de Samuel se va a centrar en cómo vivió David la vida. Sí, es muy diferente. Que alguien hable de nuestra vida, de lo que nuestra vida sea ejemplar o no, o que alguien hable de cómo vivimos la vida. Si resulta ejemplar, será ejemplar, y si no, también. Sin duda, siempre sean virtudes o errores, sirven de ejemplo, ¿verdad? Pero ciertamente Dios me mostraba, hermanos, que David tenía muchos principios de Dios. Y eso es lo que Dios me decía, o podía yo entender, que lo que quiere que aprendamos de segunda de Samuel son los principios que David tenía. Tenía muchísimos principios, por eso el Señor dice que era conforme a su corazón. Y aunque esa declaración es muy fuerte, yo creo que para cualquier ser humano, escuchar que un hombre fue conforme al corazón de Dios y fue el único hombre de quien Dios dio esa declaración, ¿sí? El único de quien Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón, tiene que ser una vida especial, sin duda. Las contradicciones comienzan en mucha gente que lee la Biblia, que estudia la Biblia, teólogos y eruditos y gente ignorante sobre todo. Las discusiones comienzan en cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Dios haya cometido algunas atrocidades, algunos pecados. Las personas que ignoran la palabra, de ahí se toman a veces para justificar algunos errores, algunos pecados. Y quienes pueden mirar el lado correcto, pueden ver, hermanos, que sin duda, al ser el único hombre de quien Dios dijo que es un hombre conforme a su corazón, al ser el único hombre, al final del día es un hombre que falló. Todos los hombres fallamos, todos los seres humanos fallamos, y él es un hombre y él también falló, pero en esa misma falla demostró principios que él tenía. Y uno de ellos, hermanos, que terminamos de ver en Primera de Samuel fue el arrepentimiento. ¿Se acuerdan que ahí cerramos el jueves pasado? Primera de Samuel, un principio que de alguna manera Saúl no tenía, no visualizaba, no contemplaba en su vida. Y Dios nos dijo, hermanos, hace 8 días que el arrepentimiento es una característica demasiado valiosa para la vida de cualquier ser humano. Que todos los seres humanos vamos a cometer errores y vamos a fallar, pero el que tiene arrepentimiento en su vida puede recibir y ver una gran bendición. Y el que no lo tiene, pues al final del día está destinado a vivir engañado y morir engañado en sus propios errores, porque sin arrepentimiento no hay transformación. Así que miren, vamos a leer segunda de Samuel y vamos a leer el capítulo 1, solo los primeros 16 versos. Y le voy a mostrar un principio que está ahí de parte de Dios y que necesitamos aprender, obviamente. ¿Listos ahí, hermanos? Segunda de Samuel, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y David preguntó, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido?
te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé ahí a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, pues el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres? Él respondió: soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Wow. Aunque parece esta historia, hermanos, que no tuviese mucho que hablar o que predicar o que decir, de esto tiene demasiado contenido según mirándolo desde un principio de vida. Así que yo le llamé a esta investigación de 2 de Samuel principios de vida, y luego puse David, y hasta como que rimara, ¿no? Vida con David, principios de vida. Y mira, hermanos, aunque ciertamente Saúl se pasó los últimos meses o años de su vida persiguiendo a David para matarlo y odiándolo de una manera terrible, un espíritu lo atormentaba y era una cosa muy fea los finales del rey Saúl. En 1 de Samuel vimos cómo en 2 ocasiones David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Y él hablaba con Saúl y le decía que por qué lo perseguía, que no había motivo de perseguirlo, y Saúl no podía explicar el odio que sentía por David, sabiendo que él era el ungido de Dios y que él sería su sucesor, y esa envidia y toda esa falta de arrepentimiento lo hacían querer matar obviamente a David. Y David siempre respetó la unción que Saúl tenía. Aquí es importante destacar, hermanos, este principio que nos enseña, este pequeño pasaje nos va a enseñar algo y que usted puede anotar: el respeto por la autoridad, que es lo que tenía David como un principio de vida, Aunque la misma autoridad que era Saúl quería matarlo y no jugaba que quería matarlo, varias veces le lanzó la lanza para traspasarlo y lo persiguió con el ejército y lo perseguía por donde estaba. Incluso en este evento, David estaba huyendo de Saúl y estaba refugiado en Gilgal, porque él estaba buscando siempre que Saúl no lo alcanzara, ¿sí? Y ahora él se entera, o alguien le trae la noticia, que Saúl ha muerto junto con su hijo Jonatán, o Jonatán, como lo quiera usted mencionar, y David no se alegra. Ahí hay más principios que David enseña. Pero David dice algo bien cierto en este pasaje que acabamos de leer, hermanos. Que para David, hermanos, Saúl era el rey en turno. Él es la autoridad. Y David sabía perfectamente, hermanos, que Saúl fue ungido por Dios. ¿Se acuerdan que vimos esa parte de la historia en la que Dios no estaba vacilando, que ungía a Saúl y que le daba su espíritu? Para David, hermanos, Saúl, y lo dice ahí claramente, es un ungido. Y había un principio que tiene David, hermanos, además del respeto a la autoridad, el respeto por la unción espiritual que un hombre puede tener. Es un hombre que respeta lo sagrado. Eso es un principio también. Porque mucha gente, hermano, no respeta lo sagrado, mucha gente no tiene ese principio.
aún gente que puede ser religiosa, el hecho de que alguien sea religioso, hermano, no lo convierte en gente de principios, ¿eh? Hay mucha gente sentada en los templos, en las reuniones cristianas, creyendo en Dios, pero sin principios espirituales. Y David tenía por lo menos dos principios espirituales bien marcados en esta historia. Uno, el respeto a la autoridad. Ese es un principio espiritual, hermanos, ¿eh? Y dos, el respeto por la unción. La unción. Cuando tú, hermano, veas, enséñale a tus hijos a alguien que le sirve a Dios, a alguien que Dios ha reconocido, a alguien que trabaja para Dios, que tiene una unción, que tú mismo lo reconozcas o que te des cuenta que lo enviaron, que lo ungieron, que lo nombraron, que lo pusieron a cargo de algo en la iglesia, en las cosas espirituales. Tienes que aprender y saber si tú tienes el principio de respetar la unción de alguien. Porque todos los hombres de Dios, bien mencionados en la Biblia, respetaron la unción de los hombres de Dios. ¿Sí? Llámese quien se llame, hermanos. Y Dios fue muy celoso cuando alguien no respetaba esa unción. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés como de repente hubo una rebelión de un hombre que se llamaba Coré? Y él comenzó a murmurar y él comenzó a protestar y habló de apedrear a Moisés y todo. Y pues sencillamente se abrió la tierra y con toda su familia y con todos los que estaban de acuerdo con él, dice la escritura que es el único hombre al que le ha pasado eso, que la tierra se abrió y él descendió vivo al Seol. Terrible. Y porque él agredió dos cosas, violó dos principios que para Dios son bien importantes: el respeto a la autoridad y el respeto a la unción. De hecho, ese hombre le gritaba a Moisés diciendo: ¿acaso tú eres el único que puede hablar en el nombre de Dios? Y Moisés le dijo: pues si quieres, inténtalo. Yo también no digo que soy el único, pero si tú quieres hacerlo, bueno, que Dios te responda. Y Dios dijo: sí, le voy a responder. Apártense, hágase a un lado, aléjense de él, déjenlo solo ahí en medio, y todos los que estén de acuerdo con él, la tierra se abrió y descendió vivo. No sé si recuerdan que uno de estos o esos dos principios los estaba violando constantemente Saúl. Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes que había en ese lugar, en ese tiempo para él. Y los sacerdotes, ¿qué representan para un rey, hermanos? Dos cosas: autoridad y unción de Dios. Y también desechó y quería matar a Samuel, que representa también autoridad y unción de Dios. Cuando él supo que David fue ungido como rey, él también lo quería matar. Y ya vimos qué pasó con todo eso. Ya vimos que incluso él intentó suicidarse, porque Primera de Samuel termina diciendo que Saúl se mató lanzándose sobre su espada. Pero este que vino de chismoso, porque ve que no dice que trajo buenas nuevas, solo dijo que trajo nuevas, o sea, noticias, pero no eran buenas noticias para David, no. Este que vino pensando que a David le iba a agradar que Saúl estaba muerto, y que no solo estaba muerto, pensando que a David le iba a agradar que él mismo lo mató, quizás pensó que le iba a dar un premio, se llevó la corona y los brazaletes que tenía en su brazo Saúl y le dijo: mira, los traje para que veas que sí lo maté, acabé con tu enemigo, yo lo maté, Señor. Pensando que David era como cualquiera de nosotros, que se va a alegrar cuando a la autoridad le vaya mal, o sus perseguidores, aunque sea la autoridad, le fuera mal, salió todo lo contrario. Porque David tenía dos principios bien marcados en su vida que le agradaban a Dios. Por eso el hombre es conforme al corazón de Dios: respeto por la autoridad y respeto por la unción. Y él jamás se atrevió a tocar a Saúl, y pudo hacerlo, a pesar de que Saúl sí lo quería matar, hermanos. ¿Y David tenía pretextos o argumentos para desear el mal de Saúl? Sí, pero era más fuerte el principio que tenía. Mire, hermano, si nosotros como cristianos son más fuertes nuestros principios doctrinales que cualquier cosa, vamos a ser buenos hijos de Dios. Pero si no tenemos principios de parte de Dios, nos vamos a brincar cualquier cosa y somos capaces de cualquier cosa. Mire, por eso David comienza dando un testimonio de tener un corazón conforme al de Dios, porque él sí tenía pretextos.
argumentos, excusas, incluso podía hablar de justicia si hubiese matado a Saúl. O si aquí él no lo mató, bueno, él no lo mató, pero si aquí al llegar la noticia David hubiera dicho, pues qué bueno, Dios me hizo justicia y al finalmente alguien lo mató y tú entonces eres hasta un siervo de Dios por haber matado a quien me perseguía. Pero no dijo eso. Dijo, tu misma boca te condena y tu sangre se abre sobre tu cabeza porque tú mismo dijiste que te atreviste a levantar la mano contra el ungido de Dios. David pregunta y Dios pregunta, ¿habrá alguien que no le importe o que no respete la unción? Eso es una cosa terrible. Por eso es un principio que debemos de anotar en nuestros corazones, hermano, aún sobre nuestros hijos. A ver, ¿estará loco el que sirve? ¿Estará muy atarantado e incluso te habrá deseado mal? ¿O será una mala persona el que está enfrente? Pero si tú sabes que Dios lo puso, es un ungido. Y si es tu autoridad, sea en la casa, sea en la ciudad, sea en la congregación, en la escuela, es tu autoridad. No, pero es que esa persona no se merece, lo que sea. Pero no te toca a ti ajusticiar o llamar a cuentas. Es por eso, hermanos, que es un principio. Y créanme, hermanos, que cuando ese principio no está, ¿para qué podemos citar tantas cosas si la vida del rey Saúl lo mostró? ¿En qué termina una vida? Por ejemplo, podemos aterrizar algo con estos principios que estamos viendo. Imagínense, hermanos, imagínense que nuestros hijos no saben respetar la autoridad y no saben respetar la unción. Y no saben respetar la autoridad, nos damos cuenta muchas veces en que aún a ti como padre no tienen un temor reverente, porque ese temor reverente es hacia Dios, no hacia la persona. Cuando tienen un temor reverente hacia Dios, respetan a la autoridad, llámese papá, llámese maestro, llámese agente de tránsito, llámese pastor, llámese líder en la congregación, porque es un principio. Y Saúl estaba más fuerte su principio que sus deseos, sus odios, sus frustraciones o sus miedos, porque ciertamente Saúl quiso matarlos muchas veces y él no quería violar un principio que tenía en su corazón. David mató mucha gente. Y David va en toda la historia de Samuel, va a matar a muchísima gente, incluso va a matar a otros reyes, pero que no son su autoridad. Y Saúl, mientras que David no fuera nombrado rey, Saúl era el rey. Y Saúl era la autoridad. Y ese es un principio que David respetó siempre. Y eso es algo que le valió a David, hermano, si usted quiere ser reconocido por Dios. No está mal querer ser reconocido por Dios, pero si usted quiere ser reconocido por Dios, anótese un principio. El respeto por la autoridad. Y eso le agrada a Dios. Pero cuando no respetamos la autoridad va a ser una cosa terrible. Y miren, hermanos, tenga cuidado cuando a usted se le haga muy fácil, por ejemplo, pasarse un semáforo, maldecir a un policía, agredir a un oficial de tránsito. Tenga cuidado, porque así comienza la falta o a violar y a romper un principio sagrado, la autoridad. Le voy a recordar algo que vamos a leer antes del final. Dice Romanos, toda autoridad es puesta por Dios. ¿Sí? Ahora solamente tengo que aclarar que no tiene que ver con toda autoridad en todo el mundo, en todo lugar. Tiene que ver con tus autoridades. ¿Sí me explico? O sea que dices, un padre de familia es autoridad. Si es tu padre de familia, es tu autoridad. ¿Sí me explico? Si no es tu papá, no es tu autoridad. Ahora, eso no quiere decir que pueda faltar el respeto a medio mundo. Simplemente no aplica para decir, bueno, es una autoridad, pero no está puesta para sobre mí. Eso es así. Pero si al final de cuentas tú tienes papá, tú tienes una autoridad. Tú tienes un maestro que se te asignó a ti, es tu autoridad. Tú tienes un agente de tránsito que está en tu ciudad, es tu autoridad vial. Ahí claramente dice autoridad vial, no está diciendo autoridad en todas las áreas de tu vida. Claro que no, o sea, tú tienes que respetar la autoridad vial, la autoridad civil, la autoridad espiritual, la autoridad en todo sentido, social y todo sentido. Eso solo hay que aclararlo para que alguien no diga, no, pues entonces tenemos que, o podríamos decir cómo es que David se atrevió a matar, por ejemplo, al rey de los filisteos y era un rey, sí, pero no era su rey de él, ¿sí? Y eran encomiendas del Señor, pero no era su rey de él, pero a su rey de él, aquí está, lo respetó. Incluso
Dijo que el hombre iba a morir no porque David quisiera matarlo o porque iba a morir porque él mismo, no, ¿cómo se atrevió? No reaccionó, que iba a levantar su mano contra el ungido de Dios. David dijo, que tu sangre sea sobre tu cabeza, es decir, yo no tengo la culpa de que hoy te maten. La culpa la tuviste tú porque no tuviste el más mínimo recato de sujetarte a la autoridad. Ahora, el hombre que mató a Saúl era un amalecita. Usted puede decir, era un amalecita, o sea que Saúl no era su rey. Si era su rey, porque él dijo, y nosotros vivimos con ustedes, ¿sí? Y él era parte del ejército y del campamento. Él vivía en Israel, era un amalecita, era un extranjero, pero que se fue a vivir a Israel y ahí estaba. Entonces, si él está de extranjero en Israel, él se tiene que sujetar a las leyes y a los gobernantes y a los reyes del lugar en el que está, porque él está ahí. Entonces sí era su rey de él. Por eso David le dijo, ¿cómo no pensaste en que eso era un problema tremendo? Ahora bien, hermanos, para los amalecitas quizás no era ningún problema que una persona matara a su propio rey, pero para los israelitas es un pecado terrible. Es una falta de principios terrible tratar de agredir al mismo rey. Es una cosa terrible. Así que comencemos a notar ese principio, porque es de lo que pareciera que no tiene mucho, pero tiene bastante este contexto. El rey David, hermanos, después de estos versos que leímos, compone una especie de canto fúnebre o de canto de lamento, y él lamenta mucho que hayan muerto Saúl y Jonatán, hayan muerto, porque al final del día él es el rey y Jonatán era su amigo y lo quería mucho, y él compone una canción, compone un canto, una especie de balada de tristeza, para recordar precisamente cómo fue que murió Saúl y Jonatán. Dijo, eran unos valientes, eran unos hombres honorables, y uno dice, pero David te quería matar. Hay un principio, él no hablaba mal de la autoridad. Principio, Por eso el hombre fue nominado al hombre del año en el corazón de Dios y al hombre conforme al corazón de Dios. Y anotemos estos dos principios. El principio de la unción. Mientras que Saúl, hermanos, mientras que Saúl no le importó matar a los sacerdotes, querer matar a Samuel y desobedecer a Samuel y tenerlo por algo que no le importaba, incluso, hermanos, consultar a una adivina, a una bruja, David todo el tiempo se va a rodear de los sacerdotes y se va a rodear del profeta Natán, y el profeta Natán es el que lo va a advertir de su pecado y a decir todas las cosas. Y entonces David se sujeta a lo que Natán le dice y obedece lo que Natán dice. David ratifica en toda su vida, hermanos, aún en medio del día que pecó, ratifica que para él la autoridad espiritual es la autoridad. Y no se tiene que violar ese principio, estés en la condición que estés. Por eso de punta a punta la vida de David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y aprendamos esta tarde, hermanos. Yo creo que no debería haber en nuestras vidas ni pretexto ni argumento para faltarle el respeto a la autoridad. ¿Sí? No debería haber ni pretexto ni argumento. Anoten los jóvenes, anoten los niños para brincarse la unción de parte de Dios. Y esto nos va a ayudar mucho a todos. Nosotros como pastores tenemos autoridades espirituales, hermanos, que pueden equivocarse, que incluso pueden llegar a hacernos mal. Pero sin duda, si tenemos un principio, le vamos a agradar al Señor, más que a cualquier persona. Y por eso David le agradaba tanto al Señor, hermanos. Y uno va encontrando, ¿por qué narran estas cosas? ¿Y para qué narran cómo pasaron estas cosas? Porque que Dios quiere mostrarnos, hermanos, cómo reaccionaba David a cada evento. Y aquí estamos mirando un principio grandísimo en la vida de David, que no se alegra porque la autoridad ha sido muerta, llora que la autoridad o que el rey, y como él le llama, el ungido de Jehová, ha muerto. Y él dice, yo no fui culpable de su muerte y tampoco soy culpable de que el hombre que trajo las malas noticias muera. Él mismo se condenó a la muerte por haber levantado su mano contra el ungido. Pero la unción, hermanos, fue algo, podemos recordar, fue algo que a Saúl no le importó. Y es algo que a David
le importa mucho, le preocupa mucho, más bien le ocupa mucho la unción de las personas, la unción de parte de Dios. Él mismo ha sido ungido. Yo escribí algunas cosas aquí, hermanos. Es importante que se las pueda yo compartir. Entender el principio de la autoridad de Dios nos abre puertas a poder ejercer la autoridad. ¿Sí lo entiende? David más adelantito ya va a ser nombrado rey. Una vez obviamente que Saúl muere, pues ahora sí, él ya no está violando ninguna autoridad ni oponiéndose a ningún rey. Una vez que Saúl muere, ciertamente ahora David ya es nombrado rey, por lo menos en la tribu de Judá, que es, por así decirlo, casi medio pueblo, o medio pueblo de Israel, y él es nombrado rey oficialmente, y ya le ponen su corona y todo, pero no fue sino hasta la muerte de Saúl. Pero de alguna manera, hermanos, él respeta toda esa unción, y de alguna manera él sabe que él es el siguiente rey, y su principio no lo viola. ¿Cómo voy a ser rey si yo mismo no respeto al rey? Grave es eso. Usted me podrá decir esta tarde, ¿y a mí para qué me sirve eso? Bueno, ¿eres tu papá? Sí. ¿Cómo vas a saber ser papá si tú mismo no respetas a tus padres? Y es que esto es un problemón grandísimo, hermanos. Porque hablando de autoridad y justicia, tú no puedes exigir lo que no tienes en tu vida. Saúl pudo haber exigido respeto y honra y todo, y no sucedió porque él mismo se brincaba o no tenía principios de respeto y honra a la autoridad. Pero supongamos, hermanos, que tú eres papá y quieres que tus hijos te honren como autoridad y te obedezcan como autoridad. ¿Sabes cuál es la puerta enorme para que eso suceda? Que tú muestres lo mismo para con tus autoridades, hablando de autoridades civiles, autoridades espirituales, autoridades morales, como tu papá, tu mamá. Imagínense que un hombre habla mal de sus padres y ofende a sus padres y los maldice y los maltrata, pero no quiere que eso pase en su casa. ¿Sabe qué, mi amado? Va a pasar, porque Dios es Dios de principios, y David lo va a mostrar. Un principio de vida es honrar a la autoridad, porque Él es una autoridad. ¿Se acuerda de un centurión romano que fue a decirle a Jesús que si podía ir a su casa a orar por un siervo que tenía enfermo? Bueno, eso fue lo que le dijeron algunos fariseos a Jesús, que querían que fuera a la casa del centurión. Pero antes de que Jesús llegara a la casa del centurión, él le dijo, no entres a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy un hombre que está bajo autoridad y está puesto por autoridad. Así que yo sé que si tú eres un rey y das la palabra, se va a cumplir, porque yo cuando le mando a alguien que haga algo, lo hace, y cuando le digo a alguien que venga, viene, y que haga algo, lo hace, porque es la autoridad. Así que yo soy un hombre en autoridad, tú eres un hombre en autoridad, yo creo que tu autoridad puede ejercerse así. Jesucristo dijo, yo no he encontrado tanta fe, ni siquiera en Israel. ¿Por qué? Porque quien entiende a la autoridad, quien respeta a la autoridad, puede ejercer su autoridad. Y no es que no la puedan ejercer, simplemente que espiritualmente no va a aplicar. ¿Quieres tú que tus hijos te honren? Amén. Honra a la autoridad. ¿Quieres tú que ser lo que todos los varones evangélicos siempre quieren? Dígale que la Biblia dice que yo soy la cabeza. ¿Quieres que eso sea una realidad en tu vida? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aprende a respetar a la autoridad y aprende a respetar la unción para que tú seas una excelente cabeza de parte de Dios. Tus hijos lo aprendan y tus hijos también tengan ese principio. Y le heredes a tus hijos el principio del respeto a la autoridad y el honor a la unción de parte de Dios. Amén. Hermanos, cuando eso se rompe todo. Y Saúl es un ejemplo de eso. Se cae todo. Un hombre no tuvo el más mínimo recato en matarlo, siendo el rey. Incluso le agarró la corona y le agarró el brazalete y dice, presta esto también, se los voy a llevar a David a ver si me da un premio. Y David dice, pero ¿qué no pensaste en lo que estabas haciendo? Uno puede decir, bueno, este hombre no tenía principios, Saúl tampoco los tenía. Por eso pasaron estas cosas. Por eso le acontecieron estas cosas. Así que estos principios, hermanos, de vida nos pueden servir muchísimo. Si tú eres un jefe en el trabajo, si tú tienes empleados, dice, todo eso lo enseña el apóstol Pablo, ¿sí?
amos traten a sus empleados como hermanos, como dignos de honor, no los traten como inferiores, porque no es así. Empleados, respeten a sus amos, sírvanle como si le sirvieran al Señor. Y David eso es lo que hacía. Veía a Saúl como el ungido de Dios. Hermanos, yo les hago una pregunta. Cuando una persona es ungida por Dios, ¿qué tiene de especial? Aprovechando que hoy no lo estamos grabando, puede usted participar y hablar y opinar. ¿Qué tiene de especial cuando una persona es ungida por Dios? Hable de Israel, si no cree que esto sigue operando. A Saúl lo ungieron como rey, derramaron aceite sobre su cabeza, el mismo profeta Samuel, y fue ungido. David sabía eso, porque estaban todos ahí cuando lo ungieron. ¿Se acuerda? Que tiene el Espíritu del Señor. ¿Y eso qué significa? Que es la presencia de Dios, que es la autoridad de Dios, que es Dios representado en una persona. Por eso para David era delicadísimo levantarle la mano. Los antiguos, yo me acuerdo de mi abuela, le decían a los niños, a mí me decía, y me enseñó un principio bien bonito, sin ella ser evangélica, porque aunque mi padre era alcohólico, ella siempre nos decía, chamacos, respeten a su padre, porque aunque sea un borracho, es su padre. Y eso los decía cada que podía, y cada que lo vi, cada que nosotros nos enojamos, ahí viene mi papá, ahí viene bien borracho. Respeten a su padre, porque aunque venga así, es su padre. Y eso ella lo enseñó como un principio, ella lo tenía, y nos lo transmitió, y yo lo recibí también, ¿sí? Pero también solía decir una cosa, nunca le levanten la mano a sus padres, porque se les va a secar la mano, decía ella. Y era un principio también, a lo mejor no se te seca la mano, y a veces nos reímos, pero ojo, si tú no le enseñas esos principios a tus hijos, el problema no va a ser contigo, el problema va a ser que lo estás condenando a una maldición de un estilo de vida que va a terminar mal, sí o sí. No porque seamos malos profetas o eso, hermanos. No importa si eres evangélico o si eres de otra religión, si no tienes principios de Dios, tu vida va a terminar mal. En la Biblia se les llama impíos. A los que no tienen principios cristianos, principios espirituales, se les llama impíos. Gente que está alejada de toda la vida de Dios. Y a los que tienen principios espirituales se les llama piadosos o justos. Y los justos prosperarán, pero los impíos irán a la muerte y no quedará descendencia de ellos. Y eso lo vas a ver ahí más adelante, como no quedó descendencia de Saúl. Por allá quedó un hijo de Jonatán, Mefiboset, que David recogió, que estaba lisiado, y ese fue el último que quedó de la dinastía de Saúl. El Señor había dicho que terminaría con todos. Y si se acuerda del sacerdote Elí, como dijo, yo había dicho que tus hijos nunca faltarían, pues no voy a hacer yo tal cosa. Al contrario, tus hijos, si llega a quedar por ahí uno que pase de los 40 años, va a ser solo para andar mendigando por pan. Sí, y en algún momento el rey Saúl sirvió de cumplimiento de esa profecía, porque mandó matar a todos los sacerdotes, y la mayoría de ellos eran descendientes de Elí, y porque eran la línea sacerdotal que seguía. Pero bueno, para que se cumplieran las palabras, hermanos, he visto padres, a eso iba yo, he visto padres de familia que cuando el bebé, el niño les alza la mano se ríen. Y he visto niños aquí en la congregación arriatar a sus padres, y los papás se quedan así como que no le hago nada, ¿verdad? No lo sé. Pero un niño que hace eso ya se está condenando. Eso, si me lo crees, créemelo, y si no me lo crees, no me lo creas. Lo vemos a la vuelta de la esquina. O lo vemos cuando se escriban sus días en esta tierra. Si es que alguien escribe, y le pasó esto, sí, a lo mejor fue coincidencia, a lo mejor no, sabrá. Cuando alguien viola los principios de Dios, a Dios resiste. ¿No dice eso la Escritura? Cuando alguien se resiste a la autoridad puesta por Dios, a Dios resiste. Un padre es una autoridad puesta por Dios, porque eso no lo decidió ni el padre, ni el hijo lo decidió. Fue Dios el que decidió de quién sería tu padre y de quién tú serías hijo. Cuando tú levantas una mano, estás violando uno de los principios más sagrados que hay en la Biblia. Que David, escúcheme hermano, por eso el hombre conforme al corazón de Dios no violaba. Y decía, no, es el rey. Y además de que es el rey, es el ungido. Tiene dos señales grandísimas sobre tu cabeza por la cual me dice, no lo toques, David, no lo toques. No, pero me quiere matar, es malo, es un injusto, mató a los sacerdotes, quiere matar a Samuel, ese merece que alguien lo mate.
Y David decía, no, yo, porque lo mate quien sea, pero yo no lo voy a hacer. Porque el hombre tenía un corazón conforme al de Dios. Así que es importante, hermano, el respeto a la autoridad. Anote ahí, mucho, muy importante. Lo tienen que aprender mis hijos, lo tienen que aprender mis nietos. Y ya no les digas, si le alzas la mano a tu papá, se te va a secar la mano. Mejor dile, si le alzas la mano, Dios se va a encargar de ti. ¿Nadie dijo amén? Bueno, se la pongo más barata, vas a ser maldito. Eso dice la palabra. Por otro lado, hay un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, y largos días tendrás sobre la tierra. Deshónralos y Dios va a esperar el momento en que te mueras, tú y tu descendencia, y hasta el último que quede, hasta el último que se acabe. No es bueno que prospere alguien que viola los principios de Dios. Eso lo dicen todos los salmos, todos los proverbios, hermanos. Así que anotemos ese principio, el respeto a la autoridad y el respeto a la unción. Ahora, usted me va a decir, bueno, un ungido representa a Dios, pero si el ungido se porta mal, hermano, Saúl se portaba mal, pero David sabía que sí lo había ungido Dios. Ese no es asunto de David. David también se portó mal, y un hombre lo apedreaba, y lo insultaba y lo maldecía. Ok, David dijo, igual y es Dios que me está humillando. Sí, pero el hombre, cuando David regresó, y David fue nombrado rey, y fue puesto por rey, el hombre vino y le pidió perdón, y le rogaba que lo perdonara, y le dijo, ¿crees que me puedas perdonar la vida y asegurarme que no me maten? Y David le perdonó, y le dijo, yo me voy a encargar de que no te maten por esta causa, porque me maldijiste y yo era el rey. Tenía que morir, sí o sí. Los valientes de David decían, lo matamos, lo hacemos pedazos. No, nadie debe de faltarle el respeto al rey, porque es un principio del reino, hermanos, Cuando David está por morir y Salomón va a heredar el trono, o hereda el trono, ese mismo día le dice, me acuerdo de ese hombre, ahorita se me fue el nombre, me acuerdo de ese hombre, y él dijo, padre, ese hombre te maldijo, ¿quieres que lo mate? Es el nuevo rey. Y dice, no, porque hice un pacto con él de que no lo íbamos a matar por esa causa. Así que yo hice un trato con él de no matarlo, aunque se merece la muerte, trata de que no lo maten por eso. De todos modos alguien lo mató. Pero ¿qué quiere decir eso? David se mantuvo en sus principios, y sabía que ese hombre había violado un principio terrible en cualquier reino: ofender al rey. En cualquier reino, hermanos, el que ofende al rey, ofende a Dios. ¿Sí sabe usted que la familia es un reino? En donde ciertamente la cabeza, o quien funge como rey, es el padre de familia. En una familia, hermanos, quien ofende al padre de familia, ofende a Dios. Grábenselo, chicos, grábenselo, niños. Ay, no creo que sea tan así. Esto no es de creencias, es de leyes. Y las leyes se tienen que cumplir. Por eso David agradaba tanto al Señor, porque la unción que él se sujetaba y obedecía, es que él decía, es que es un hombre con un montón de errores, pero es Dios. Pero ahí está Dios, porque la unción representa a Dios, hermanos. La unción representaba a Dios, y él mismo en su momento, David, va a representar a Dios como un elegido, un ungido, alguien que está llamado a servirle a Dios. Y eso va a ser peligrosísimo para mucha gente, y al mismo tiempo para él mismo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer cosas dignas de que la gente también glorifique a Dios y honre a Dios. Saúl fue el primer principio que violó y que perdió. Mire conmigo, vaya a Primera de Timoteo, porque estos dos principios es lo que Dios quiere enseñarnos. Primera de Timoteo, hermano, ya dejamos el Antiguo Testamento y ahora estamos yendo a Primera de Timoteo capítulo 2. ¿Está ahí? Esto recién lo compartimos en la reunión de varones con los varones, y vea lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mira, era un principio. ¿Lo tenía David o no? Sí. Orar por todas las personas, sí. Y Pablo le dice, pero quiero que oren por los reyes. En aquel tiempo de Pablo aún había reinados y todavía los hay, todo. Sí, pero se está refiriendo a gobernantes, a autoridades.
y por todos los que estén en eminencia, es decir, todos los que tengan un título de parte de Dios como autoridad, papá, maestro, oficiales, pastores, líderes religiosos, quiero que oren, quiero que estén pendientes de ellos delante de Dios. Pero mire lo que dice, hermano. Por eso enséñeselo a sus hijos y yo se los enseño a ustedes y nos enseñamos todos. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque eso le agrada a Dios. Con razón, yo decía, Padre, pero David, un hombre conforme a tu corazón. Ahora entiende por qué. Porque a Dios le agradaban estas acciones. ¿Cómo es que no mataste a Saúl pudiéndolo matar? No, Señor, es tu ungido. Él es el rey. Y Dios decía, wow, este es mi hijo. ¿Sabe cuándo se oyó la voz sobre Jesucristo? Aquella voz que dijo desde el cielo la primera vez, porque se oyó 2 veces que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, uno de los registros lo tiene en Mateo capítulo 3, cuando Jesucristo vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Y Juan le resistía diciendo, no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, deja, porque es necesario que cumplamos con toda la justicia. Así que Juan le bautizó y luego que salió del bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, que me pone muy contento. ¿Por qué? Porque Jesús se sometió a la autoridad en el bautismo que había en ese momento. Aunque él es el rey, Juan es el profeta. Mire, principio que se brincó Saúl, y que se brinca mucha gente. Él es el rey de reyes y el señor de señores, pero el rey de reyes y señor de señores vino a un hombre enviado por unción. Hubo un hombre, Juan capítulo 1, hubo un hombre enviado de Dios. Este vino para dar testimonio de la luz, no que él fuera la luz, pero vino para dar testimonio de la luz. Y Juan bautizaba en el Jordán, porque Dios lo mandó a bautizar. Cuando Jesús tuvo que ser bautizado, no dijo, pues es Juan, yo soy Dios, yo soy el rey de reyes, ¿por qué tengo que obedecer lo que diga Juan? No, dijo, bautíceme, Señor. Y Juan le decía, no, yo tengo que ser bautizado por ti. Bueno, sí, pero Jesús decía que él no bautizaba y a él no lo mandaron a bautizar. A quien mandaron a bautizar es a Juan, y él es el ungido de Dios para bautizar. Así que Jesús respeta la unción. Y le dice, no, porque es necesario que cumplamos con la justicia. Es justo, es correcto, así es. Y Pablo nos revela que eso le agrada a Dios. Así que Jesús comienza su ministerio sujetándose a la autoridad y reconociendo la unción de un hombre. Siendo Dios, dice Colosenses, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente, talón de Aquiles de Saúl, hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, hermanos, si el rey hizo esto, ¿quién de nosotros pudiera decir, no hombre, las autoridades no importan, no le hagas caso, tan locos? Eso dicen ellos, pero no es así. Acarreamos mucha maldición terrible a nuestras vidas y luego no nos damos cuenta. Enséñale estos principios a tus hijos y dile, ¿quieres agradarle a Dios, hijo? Sí, no porque yo sea tu papá, pero si quieres aprender un principio de vida, hónrame, obedéceme y sujétate a la autoridad. Aquí y allá. Claro, como ves que yo lo hago. Ese es el corazón de David. Como ves que yo lo hago. Porque estas cosas son buenas y agradables ante los ojos de Dios nuestro Salvador. Y vea lo que dice ahora, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Porque una de las cosas, hermano, que Dios necesita en nuestras vidas para que seamos llamados reyes y sacerdotes, es que nosotros entendamos el principio de la autoridad. Porque al final la palabra dice que nos llamó reyes y sacerdotes. Pero no va a pasar de una manera espiritual, solamente de un título, sino que tengamos un principio espiritual. Eso le agrada al Señor. Y también dice el apóstol Pablo para que vivamos quieta y reposadamente, lo cual da a entender que cuando alguien se brinca los principios de la autoridad y la unción, su vida no va a ser ni quieta ni reposadamente. Muchas cosas pueden venir. Ahora leamos otro pasaje. Romanos capítulo 13,
Creo que todos ustedes se lo tienen que saber de memoria, ¿no? ¿Qué dice Romanos 13? Ahí le va. Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Porque los magistrados, explica el por qué, aunque uno dijera, bueno, el por qué, pues sí lo entendemos, pero mire, no está de más que leamos el por qué Dios manda esto. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es que, hermanos, ungido. La palabra unción es servidor, es una misión, porque es alguien que Dios puso a su servicio o es un servidor de Dios. ¿Cómo veía David a Saúl? Como un siervo de Dios. Por eso él nunca quiso levantar su mano y le dijo al hombre, ¿te atreviste a levantar la mano contra el ungido? Tu misma boca te condena. Ese acto que hiciste es terrible. ¿Por qué es necesario someterse a las autoridades puestas por Dios? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solo por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Por esto ustedes pagan tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debas nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¡Wow! Ese principio nos lo vinieron a explicar en el Nuevo Testamento, pero David los tenía y nadie los explicaba. Él solo los tenía. Alguien debió haberle enseñado y estoy seguro que fue su familia, pero en gran parte fue el mismo Espíritu Santo que decía, no lo mates, no lo toques, no lo toques. Es como a los hijos de Dios los guía el Espíritu cuando les dice, no vayas a contestar nada, porque hay una condenación. La palabra de Dios dice en Romanos 13 que el que alterca con la autoridad acarrea condenación para sí mismo, acarrea problemas espirituales para su vida. Y una cosa preciosa que hoy aprendemos, hermanos, estos dos principios, el respeto a la autoridad y el respeto por la unción, estos dos principios, si los tenemos en nuestras vidas y si se la enseñamos a nuestros hijos, le estamos dando una herencia preciosa. ¿Por qué? Porque el que le agradan es a Dios. Y todo el que le agrada a Dios, se lo firmo ahorita si quiere, no porque yo lo diga, sino porque lo dijo Dios. Todo el que le cae bien a Dios, le va bien. Es prosperado, es bendecido, es guardado por Dios. Y ahí está David como ejemplo que apenas estamos comenzando. Pero no por nada, David, Dios antes de llegar al final de su reinado le dijo, yo voy a establecer un pacto contigo. Tu reino será eterno, le dijo a David, aún después de que cometió pecado con Betsabé, Dios le dijo eso. Son cosas que nos vuelan la cabeza. Era para que Dios dijera, no, pues ahora sí tú también la regaste como todos. Pues fíjese que pecó como todos nosotros, pero en medio del pecado no la regó como muchos, sino que se arrepintió y conservó la integridad que tenía que conservar delante de Dios, sus principios que a Dios le agradaban. Y por eso Dios le dijo, confirmaré tu reino por la eternidad. Sí, ciertamente nunca faltará un gobernante de entre tus hijos y de ti estableceré un reino eterno. Y sabemos que precisamente por eso a Jesucristo se le llamaba hijo de David, porque es descendiente de David, según la genealogía descrita en Mateo y en Lucas, pero descendiente de David al trono con los mismos principios que le llamaban de David su padre. Por eso para los israelitas el Señor Jesucristo tenía las dos unciones de autoridad. ¿Por qué? Porque era hijo de David. Humanamente, él también tenía derecho a ser rey. Obviamente en ese tiempo los romanos habían tomado Israel
y no había rey titular en Israel porque los romanos habían tomado ese lugar y solo había gobernadores en las ciudades. Pero por genealogía, quien tendría que haber sido el rey en turno de Israel tendría que haber sido Jesús. Porque por las dos líneas, decía, de María y de José, era descendiente de David. ¿Ha leído las genealogías en Mateo capítulo 1 y en Lucas? ¿Sí? Bueno, él es rey y lo reconocen muchos como sus siervos, los discípulos, los seguidores, pero al final del día también es ungido. ¿Sí? Y él tiene los dos títulos y él es el que desciende de David y cumple la profecía de que el rey David tendría descendientes sobre el trono por la eternidad. Principios. Es importante, hermanos, que nosotros no olvidemos la declaración que Dios hizo acerca de David. Este hombre es un hombre conforme a mi corazón. Y que al final del día no estaba hablando de si podía o no fallar, sino de que conservaba los principios que había aprendido. Dos de ellos vimos esta tarde, hermanos, y es bueno orar por nuestras vidas. Incluso si alguien parece que en esta área estamos algo débiles, reforzar esta área. Ponernos códigos que nunca violaremos. Porque cuando violamos esos códigos, acarreamos condenación para nosotros mismos, para nuestra descendencia, para nuestros hijos, para nuestros nietos. No le permitas, hermano, a tus hijos, en la edad que estén, pero si están pequeños, glorifica a Dios, que te falten al respeto. No se lo permitas. Le salvas la vida si le enseñas un principio. Dales, yo siempre dije, mételes una cachetada si a mal no viene, con tal de que aprendan un principio, porque le vas a salvar la vida. Porque quien viola estos principios, hermano, se acarrea condenación. Y nuestros hijos les puede ir bien en una carrera, les puede ir bien en las finanzas y les puede ir bien en la vida, pero si están mal con Dios, su vida va a ser una desgracia hoy, mañana o pasado. Porque terminamos el primer libro de Samuel y vimos cómo un hombre se brincó los principios más sagrados que había sobre la tierra y vimos tristemente. Y ahora comienza la historia del rey David y él comienza respetando los principios más sagrados que hay sobre la tierra: autoridad y unción. Y sobre todo arrepentimiento, que está por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Y si hay alguien que nos enseña arrepentimiento, es el rey David. Es el rey David. Que, mira, hermano, le voy a decir esto porque es peligroso para la iglesia. El número uno de motivos por los que la gente se aparta de la iglesia, ya lo digo basado en ya varios años de predicar y pastorear, es cuando pecan más en algo malo. Pasan dos cosas extrañas. Cuando la gente se porta mal y hace algo malo, que su conciencia le reclama y el espíritu lo redarguye, el espíritu le exhorta, ya no se siente a gusto en la iglesia y pretende mejor no ir o congregarse y no orar y no participar. Y lo externan generalmente. He oído muchas historias de esas. Y externan, no, es que no me siento bien, es que pues yo me siento mal y pues por eso ya no quiero venir. Algunos que tienen el valor de decirlo, otros hacen otra cosa, que es culpar a alguien. ¿Se acuerda de Adán? El domingo el Señor nos habló. No, bueno, lo que pasa que los hermanos, y es que ya no es como antes, y yo empiezo a ver, y analizo y pienso, y le oro a Dios, y 8 de cada 10 personas que se alejan diciendo esas cosas, 8 de cada 10, escúcheme hermano, estoy siendo generoso con el porcentaje, hicieron algo, pecaron, solo que están tratando de encubrirlo, con una justificación para no quedar mal. Todo eso es válido, pero lo que refleja el fondo de la historia es falta de arrepentimiento, porque no importa por qué lo hiciste, lo importante es que te humilles ante el Señor y no te estés tratando de defender y excusar y culpar y salpicar y vomitar, cuando lo que tenías que haber hecho es decir, necesito el perdón del Señor. Eso es todo lo que tenías que decir, porque eso fue todo lo que dijo David. Y entonces he descubierto, hermano, que el 80% de esas bajas es pecado, pero les parece más honorable o rescatar su honor, culpar a alguien o dejar de ir en lugar de arrepentirse, cuando ciertamente, humanamente rescatas tu honor, pero sacrificas tu salvación por la falta de arrepentimiento. Entonces es muy común que cuando fallamos no estemos tan a gusto, nos sintamos muy mal y estemos buscando la manera, escúcheme hermano, de no arrepentirnos. ¿Cómo?
encontrando algunas cosas que alivien esa sensación de acusación que viene de parte del Espíritu y sintiéndome mejor. Pero yo le he dicho a la mayoría de personas que hablan conmigo después de un caso semejante, le digo, es que me siento muy mal, y yo digo, qué bueno, alégrate, porque cuando uno peca es normal, espiritualmente hablando es normal que te sientas mal, y no mal, terrible, miserable. Eso es normal para alguien que está sano espiritualmente. Preocúpate si después de pecar te sientes como si nada, porque entonces no hay conciencia ni hay Espíritu Santo que te esté queriendo corregir. Es decir, a Dios no le importa lo que hagas. Pero si te sientes mal, sientes que hay una acusación dentro de ti, te sientes miserable, alégrate, porque eso Dios lo pone, ¿para qué crees? Para el arrepentimiento. Es el antesala de caer de rodillas, llorar y pedir misericordia, porque es lo único que podemos pedir, no otra cosa, misericordia por haberle fallado al Señor. Lean los Salmos del 50 en adelante, ¿se acuerda que lo leímos hace 8 días? Pero cuando no hacemos eso, hermano, hay un principio que ya se está yendo de nuestras vidas, arrepentimiento. 3 principios letales: falta de reconocimiento a la autoridad, falta de reconocimiento a la unción y falta de arrepentimiento. Y firmada tu muerte lejos del reino. No crea que Saúl intentó suicidarse porque se le ocurrió, es que no había otra puerta. No crea que Judas se ahorcó porque se le ocurrió una opción, es que no había otra puerta. Es que no hay opción para cuando el arrepentimiento no está en tu vida. No hay opción. Y eso viene de parte de Dios. Por eso dice, hermanos, que si nosotros no resistimos a estos principios, acarreamos condenación para nosotros mismos. Esta noche, hermanos, oremos por la iglesia, porque creo que el enemigo ha vendido un montón de patrañas y de ideas. Oremos por los pastores, no porque yo represente, yo también tengo pastores. Oremos porque nuestros hijos reconozcan la unción. Yo no estoy diciendo que aquí tiene que ser, pero si un hijo tuyo va a un lugar y reconoce que ahí Dios se manifiesta a través de una persona, enséñale, entonces honra a esa persona. ¿Por qué? Porque tú mismo con tus labios reconoces que es un ungido. Y es un principio. Y si tú vas a una ciudad y eres extranjero y llegas y ahí hay un agente policial, es una autoridad. No, pero él es de los malos, los corruptos. Eso a ti no te compete. Él es una autoridad. Es un principio solamente. Pero ¿qué dice la Escritura? Que nos va mal porque las autoridades son malas. No, dice, te va bien a ti. Le va mal al malo, pero a ti no. Eso es lo que dice, hermano. Muchas veces, hermano, nosotros nos encontramos con retenes y eso en tiempos que había mucha violencia en Paso del Macho, y eran retenes, si pueden haber sido clandestinos o no, pero tenían un uniforme, una placa, una patrulla y un arma. Señal de autoridad, ¿no? Por lo menos civil. ¿Que a dónde va? De allá. ¿De dónde viene? De allá. ¿Que cuántos años tiene? Tantos. ¿Tiene perro? Sí. ¿Cómo se llama el perro? Tanto. Lo que quieras. ¿Cuál es el problema? Ah, sí, entonces pásele, joven, pásele, señor, pásele, patrón, pásele, jefe. Al final del día es un principio. No te va a pasar nada. Ah, pero ellos son malos. Es un principio que tienes. Escúchenme, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero no dice siempre y cuando sean buenos. Es un principio. ¿Y sabe qué promete Dios? Que no miente, que vas a vivir muchos años. Deshonra a tu padre y a tu madre y espérate a morir joven. Ya que cómo vas a morir, ya Dios tiene muchas ideas. No, de verdad, y no va a faltar. Ridículamente puedes morir con la cáscara de un plátano. Y eso es una vergüenza. Morir en combate es honorable, pero resbalarse y desnucarse es una cosa terrible. No estoy diciendo que el que haya muerto así, qué vergüenza, no. Pero no te preocupes cómo vas a morir, preocúpate el por qué tendrías que. Y hay un principio que te asegura morir joven. Deshonra a tu padre y a tu madre y morirás joven. Honra a tu padre y a tu madre y vivirás muchos años. Póngase de pie, hermano, vamos a orar a Dios, vamos a orar por las autoridades. ¿Qué dice Pablo? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, especialmente por los reyes y por todos los que están en eminencia. Jóvenes, niños, es bueno orar por sus papás, a Dios le agrada, porque estas cosas le agradan a Dios. Es bueno orar por sus maestros en la escuela. No, pero que son malos, ore por ellos. Enséñale a tus hijos, ora por ellos. ¿Y qué oro? Señor, que le vaya mal.
porque me trata mal. No, eso no le agradaría al Señor. David no oró nada de eso sobre Saúl. Ay, ya se accidentó el maestro, qué bueno porque se portaba mal. Sin duda tu corazón no le agrada a Dios. David, ¿qué le dijo al hombre que lo mató? Es más, rasgó sus vestiduras y lloró. Se puso mal porque dijo, ¿cómo es posible que el rey haya tenido que morir así? No me toca a mí hacer un juicio. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, yo les exhorto, le dice a Timoteo que le diga a la iglesia que está en Éfeso, les exhorto a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es bueno orar por todas las personas, pero especialmente por los que están como autoridades en eminencia, ¿sí? Porque esto le agrada a papá, le agrada a Dios. Que los hijos oren por los padres, que los padres oren por los padres, por las autoridades, por sus jefes, por sus patrones en los trabajos. Pablo enseña eso a Timoteo, a Tito, en Filemón. Dile que los esclavos, los hombres que son empleados de otros, obedezcan a sus amos como si obedecieran a Dios. Wow, esos principios, hermano, no están al alcance de la gente, porque si tú le enseñas estos principios a la gente, va a decir, no, ¿cómo crees? Yo trabajo ahí, si puedo me robo algo de la caja, porque ese hombre, aunque me da trabajo, no se merece que yo lo respete. Si tú estás empleada ahí, es porque tú reconoces que es tu autoridad. Tan fácil como que renuncia y vete. ¿Por qué no renuncias? No, pues porque sí, entonces sí es una autoridad en tu vida. Y si es una autoridad, merece respeto. Y Pablo pone la vara tan alta como que dice, como si fuera Dios. Wow. Esclavos, sujétense a sus amos y sírvanles como si les sirvieran a Dios. Wow. Porque probablemente es un servidor de Dios para tu vida. Probablemente Dios lo puso ahí para enseñarte algo, para ministrarte algo, para que aprendas algo. Dios me enseñó grandes cosas los años que estuve empleado en San Antonio. Y yo antes de venir a Cristo, y aún estando en Cristo en los primeros años, primeros meses, porque incluso no tenía yo ni siquiera muchos años cuando entré a trabajar ahí, me entrevistan, me dan el trabajo y todo, y me dicen, ahorita viene tu jefe para que él ya te tome y él te atienda. Y cuando entra mi jefe es una persona homosexual. Y yo tenía problemas enormes en mi corazón, en mi alma. Y él se presenta con todos sus manerismos y todo. Hola, mira, yo soy Alberto. Y qué bueno, Irving, que viniste. Amable, respetuoso y todo, pero tenía todo lo que a mí, mi corazón aborrecía. Pero no le cuento larga la historia. 7 años estuve ahí. Fue un buen jefe, yo aprendí mucho. Él aprendió quizás cosas de mí. Después me daba trabajo de carpintería, con mi esposa fui a hacerle unos trabajos, me tuvo mucha confianza. Cierto, yo tengo que reconocer que nunca me faltó al respeto y por lo tanto yo no tenía por qué faltarle al respeto. Eso solo es un principio. Una vez leí en un proverbio y mi abuela también me enseñó, si alguien no te falta al respeto, tú no le faltes al respeto. Y Proverbios dice eso, si alguien no te ha hecho mal, tú no tienes por qué hacerle mal. Principios de principios. Y más si es tu autoridad, es su vida. Ora por él, que Dios trate con él y quizás se arrepienta o no, pero ora por él. Timoteo dice, ora por ellos. Pero mira cómo son, de seguro se va a ir al infierno. La Biblia dice que estos se van al infierno. Eso a usted no le compete, ni le toca, ni es asunto suyo mandarlo al infierno. Lejos esté de mí, dijo David, tocar a un ungido. Pero ¿cómo Dios va a ungir a esa gente? Dios tiene muchas ideas, mis hermanos. Pero tú tienes a tus papás ahí juntos, joven, niño, y muchos de los que estamos aquí tienen la honra de tener a sus padres vivos. Hermanos, la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre mientras vivas en su casa. Yo no tengo a mis padres, murieron jóvenes y ni siquiera ellos tuvieron la oportunidad de verme predicar. Dios tomó esa decisión, pero hermanos, si estuvieran en esta tierra, creo que, no sé, usted dígame, sería honorable para ellos ver que soy un predicador del Señor o tenerlos sentados delante de mí, sirviendo, orar por ellos, ministrarles como si fueran iglesias, sin duda, también sería una gran bendición y yo lo haría. Pero el Señor tomó esa decisión y está bien porque Él es el Rey. Pero usted lo tiene, hermano, ahórrese años de condenación. Mejor alargue sus días honrando a su padre y a su madre, enseñando a sus hijos a hacerlo, honrando a las autoridades. No le debas nada a nadie, dice, no le debas nada, al que honra, honra,
y al que respeto, respeto. Respete a quien tiene que respetar. Enséñele a sus hijos, hermanos, a respetar a quien se tiene que respetar. Eso es un principio que lo vamos a seguir viendo más adelante. Dios me dijo, todo lo que David hizo son principios de vida. A lo mínimo que te pareciera, estaba enseñando un principio.